¿Qué es lo que le pasó concretamente a Gustavo Cerati? Bueno, acá el informe oficial dice, Milva, que hay un accidente isquémico. Un accidente isquémico es cuando una arteria del cerebro se tapa. Eso es isquémico. Como el informe oficial, Milva, también dice que tiene dificultad para hablar, eso se llama afasia. Habría que suponer que para que una persona tenga afasia, que es dificultad en expresar lo que uno quiere decir. ¿Y también en mover la cara, doctor? Y también en mover la cara. Esto es importante porque la persona entiende, la persona que tiene un accidente cerebrovascular y tiene afasia, entiende lo que le están diciendo, pero cuando se quiere expresar le cuesta hacerlo, no puede hacerlo. Es como que falla la formulación motriz del lenguaje. Yo sé lo que me están diciendo, claro, sé lo que quiero contestar, pero tengo dificultad para articularlo. Eso en general es por una lesión en esta parte azul que se ve del cerebro, que es el área, es un área particular. Esto, igual que una radio y que cualquier instrumento, el cerebro tiene partes que tienen funciones específicas. Claro. Esta parte que vemos acá, Milva, es la parte que hace que podamos hablar. Doc, ¿y es reversible esto que él está padeciendo? El informe oficial habla de accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es cuando el accidente se ha constituido, claro, y queda una lesión que puede recuperarse o no. Distinto es el accidente isquémico transitorio. Bien. La comunicación es relativamente confusa porque en algún momento dice que es transitorio. ¿Cuál es la diferencia, Milva, entre un accidente isquémico constituido, o ACV, y un AIT, o accidente isquémico transitorio? Que el transitorio desaparece en instantes o minutos, aunque la lesión pueda durar algunas horas. Ese, por supuesto, tiene mucho mejor pronóstico que un ACV constituido, que habrá que ver cuál es la extensión que tiene, y en la fase aguda los médicos son muy cuidadosos en dar un informe porque es un proceso que se está produciendo. Claro. Cerati había terminado de dar su recital, Doc, y él sufre un pico de presión, según cuentan, y a partir de ahí entonces toda esta descompensación que sigue, ¿no? Podría ser que sí, Milva, podría ser que no, porque siempre que esto sucede la presión arterial sube. Ahí hay un mito. ¿No es que la presión provoca...? A veces la presión provoca esto, porque de hecho la hipertensión es causa de accidente cerebrovascular. Pero muchas veces, cuando se produce un accidente isquémico vascular, porque por ejemplo sale un émbolo de alguna parte del cuerpo, sí, de las piernas, y llega hasta esa arteria y la tapa, la presión siempre va a subir. Es un mito pensar, sí es cierto, y esto es formal y lo decimos siempre por una cuestión de salud pública, la presión arterial elevada condiciona el accidente cerebrovascular. Pero esto no significa, Milva, que cuando alguien tiene un accidente cerebrovascular sea siempre porque en ese momento tuvo un pico. De hecho, muchas veces que hay un accidente cerebrovascular, la presión sube, pero es por nervios, por tensión, por estrés. Doctor, más allá de lo general, sobre un cantante, un artista como es Cerati, ¿cuál puede ser, si es que se puede ya prever alguna secuela sobre él y sobre su actividad pública? Siempre que sucede esto y cuando está pasando en el fenómeno agudo, uno pregunta cómo va a quedar esto. Claro. Acá falta suficiente información, podríamos decir, a modo de interés especulativo, que si lo que tiene es afasia como dificultad para hablar y está afectado este lado, en general, personas jóvenes tienen fuerte tendencia a recuperarlo. Él tiene 50 años, es muy joven y Dios mediante, con el tratamiento adecuado, después tendrá que verse cuál es el grado de extensión de la obstrucción. Claro. No es lo mismo si la arteria que se tapó es muy finita o es mucho más gruesa. La creatividad de un músico, y él es un artista, depende del hemisferio derecho. O sea, las dos partes del cerebro son la derecha y la izquierda. Sí. La creatividad de un artista depende mucho de las funciones del hemisferio cerebral derecho, que no sería en este caso el afectado, si es que lo que dice el informe tiene dificultad para hablar y es afectación del lado izquierdo. Claro, la afectación es ponerlo en práctica, es decir, plasmarlo, decirlo, manifestarlo. Es poder hablarlo. Al momento, se llama afasia de expresión.